Hoy en Conciencia hablaremos de las amenazas de los primates no humanos. En el mundo existen cientos de especies de primates, una orden de los mamíferos a la que pertenecemos los humanos. Esta especie se caracteriza por tener un cráneo grande y los ojos situados en la parte frontal, algo que les permite tener una buena visión y poder calcular de manera exacta las dimensiones de los objetos que les rodean. Además, posee 5 dedos con uñas planas y movilidad y articulación de los dedos, especialmente del pulgar. Los primates no humanos son animales omnívoros que habitan en algunas zonas tropicales y subtropicales de África y América. Sin embargo, su hábitat se ve cada vez más amenazado. Alrededor del 60% de las especies se encuentra en peligro de extinción y sus poblaciones se encuentran en declive. Para conocer más sobre esta especie, nos acompaña el Dr. Óscar Chávez Badilla, docente e investigador de la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica. Óscar, bienvenido a Conciencia. Te agradezco muchísimo haber dejado su investigación para compartir con nosotros el vasto conocimiento que tenés en primates. Gracias, un placer para mí estar aquí. ¿Cuántas especies de primates? ¿Qué tan grande es este universo de los primates a nivel del planeta Tierra, Óscar? Sí, los primates son el tercer grupo de mamíferos más abundante del planeta, solo superados por los roedores, que son 2.250, después siguen los murciélagos con 1.156 especies, y los primates tenemos aproximadamente 605 taxones y 504 especies. Ya a nivel de especie. Ya debidamente reconocidas. Hablamos del planeta Tierra. ¿Dónde específicamente encontramos primates no humanos, verdad? Sí, para diferenciarnos de seres humanos. Sí, sí. Primates no humanos los encontramos principalmente en África, en el continente africano. Que son los que llamamos del Viejo Mundo. Los del Viejo Mundo, los primates del Viejo Mundo, sí. Asia y América, particularmente el neotrópico, o sea, del sur de México hasta Argentina, hasta el norte de Argentina. En términos generales, tienen que ser generales, porque no vamos a hablar de especificidades de cada una de las especies. Ajá. El estado de conservación, ¿cómo le está yendo a esas 600 especies que usted mencionó? La verdad, no hay estudios así profundos o detallados para cada especie, pero en términos generales, aproximadamente un 60% de las especies de primates que existen en el mundo, de esas 504, están amenazadas, ya sea con poblaciones en decline o clasificadas como en peligro de extinción. O sea, la gran mayoría están con algún grado de amenaza. ¿Y cuáles son esas amenazas, Óscar? ¿Qué se ha identificado? ¿Cacería, por ejemplo? Sí, la principal, igual que en la mayoría de vertebrados terrestres y marinos, incluso invertebrados, es la pérdida de hábitat promovida por las actividades humanas no sustentables, como la urbanización, la expansión agrícola, la minería, etcétera, los grandes emprendimientos turísticos. Cambio de uso de suelo. Cambio de uso de suelo, ¿no? Falta de planificación urbana en la mayor parte de países de América Latina, por ejemplo. Y actualmente, bueno, no actualmente, pero algo que es más contemporáneo es la aparición de enfermedades infectocontagiosas que pueden incluso llegar a extinguir diversas especies, como es el caso de la fiebre amarilla y el ébola y otras enfermedades virales que han surgido en las últimas décadas. Se cree que la fiebre amarilla tuvo un tremendo impacto en los 60s, en los monos que hay en Costa Rica. En los 60 sí, y en épocas más recientes. Digamos, para el caso de Brasil, de los años 2000 a 2017, 18, la fiebre amarilla
fue la responsable de la desaparición de casi el 30% de las poblaciones silvestres de los monos congos allá. Afecta principalmente a los monos congo, la fiebre amarilla. Los aulladores. Los aulladores. ¿Es la cacería un problema? ¿Se consumen, los humanos consumen este tipo de carne? Sí, la cacería es un problema principalmente en países africanos, donde están los grandes simios, que precisamente son los primates más amenazados del mundo, ¿no? Los chimpancés, gorilas, bonobos, etc. Y digamos, en países como República del Congo es un problema grave, la cacería y el tráfico comercial de esos animales para explotar las manos, para explotar diferentes partes del cuerpo y para consumirlos también. En América existe tradición de consumo de primates, principalmente de monos aulladores y monos araña, en el sur de México, específicamente en algunas poblaciones de la selva lacandona, y en la Amazonia brasileira, en Perú, parte de Venezuela. Esas poblaciones indígenas culturalmente consumen estos animales porque son muy fáciles de cazar, ¿no? Principalmente los aulladores. Se dice que estamos viviendo la 6ª extinción en masa. ¿Usted coincide con este criterio? Definitivamente, o sea, si nos ponemos a ver los números que tiene la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y diversas publicaciones recientes, principalmente de investigadores de algunos colegas de México y de Estados Unidos, como Rodolfo Dirso y Ceballos, ellos muestran con datos que la tasa de extinción actual es entre 8 y 100 veces más alta que la tasa de extinción histórica, que es de aproximadamente 2 especies extintas por cada 10.000 especies existentes a cada siglo. Y actualmente estamos viendo, por ejemplo, que de 1900 hasta 2015 se han extinguido aproximadamente 500 especies de vertebrados en general, que eso representa prácticamente 100 veces o más de 100 veces la tasa esperada de extinción con base en los registros fósiles. Entonces, realmente estamos frente a una extinción masiva y si no nos movemos, muchas, pero muchas especies más se van a perder, principalmente de mamíferos grandes. Qué lamentable. Vamos a hacer una pausa, sí. Ya regresamos con todos y todas ustedes. Los primates presentan una gran variedad de modelos sociales como voces, expresiones faciales, gestos, posturas y comportamientos especiales. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Conciencia. El día de hoy estamos hablando con el doctor Óscar Chávez Badilla, quien es profesor e investigador de la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica. Hablamos sobre la importancia de los primates no humanos en el planeta y más adelante nos vamos a concentrar en nuestro país. Óscar, la importancia ecológica de los primates no humanos. Los primates no humanos, para nosotros los monos, ¿no?, en términos populares, es básicamente ser los arquitectos del bosque, uno de los principales arquitectos del bosque. ¿Por qué digo eso? Porque a través de los servicios ecológicos que brindan, principalmente a través de la dispersión de semillas y fertilización del suelo, por ejemplo, ellos contribuyen a crear los bosques tales y como los conocemos. Digamos, dispersan, hay algunas especies, tipos de árboles que son únicamente dispersados por estos animales. Entonces, si no estuvieran los monos, los bosques tales y como los conocemos no existirían, probablemente serían un poco diferentes en cuanto a la composición. O sea, básicamente regeneración del bosque, todo regeneración del bosque, y al regenerarlo están contribuyendo directamente
a la captación de CO2 y también están fertilizándolo, como mencioné. Entonces, eso facilita el reclutamiento, la aparición, crecimiento de nuevas especies, de las semillas, de las plantulitas y que lleguen a ser los nuevos adultos. Claro, extremadamente importante. En Costa Rica hay 4 especies. Hablemos un poquito del estado de conservación de las 4 y ahí nos va introduciendo los nombres. Ajá. Bueno, la más carismática, tal vez, la más conocida por todos, son los monos aulladores o los monos congos, ¿no? El mono negro. Esa, bueno, para nosotros es más conocida como Alouatta palliata, ¿no? La más fácil de ver, digamos. Es la más fácil de ver y es muy conspicua por el tamaño y por la vocalización profunda que tiene, ¿no? Nadie lo va a confundir con otras Y se ha adaptado mucho al bosque secundario y a áreas perturbadas, entonces fácilmente los vemos viviendo en árboles encima de casas. Exactamente. Entonces es una especie sumamente flexible en cuanto a comportamiento y requerimientos nutricionales y por eso está ampliamente expandida. Esta especie la podemos encontrar desde el sur de México, lo que es Chiapas, hasta parte de Colombia, básicamente. Ese es el rango, es un rango bien amplio. Y después, bueno, es una especie principalmente folívora, pero también consume mucho fruto cuando hay, son importantes dispersores también, pero es más folívora que otras especies, o sea que consume más hojas. Después tenemos el mono araña, ¿no? Que ese es el arguirucho, ¿no? Que todo el mundo conoce. Que colorado también. Colorado se le llama también, es muy ágil. Muy tímido a la presencia del ser humano. Es muy tímido cuando no está habituado, en algunos lugares que está más habituado, que son raros porque él tiene requerimientos espaciales muchísimo más amplios que los monos colorados, que los monos congos, por ejemplo. Y estos animales sí tienen una distribución más restringida que va desde Chiapas, de nuevo, México, hasta parte de Panamá, aunque hay alguna polémica sobre si la población de esta especie de mono colorado en Panamá es introducida o no. Pero bueno, llega hasta ahí. Y son tal vez de los monos de Costa Rica, son los más frugívoros, que comen más frutas. Y también son uno de los más amenazados. Tanto el mono congo como el mono colorado aparecen, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, están clasificados como en peligro, amenazados, y la clasificación local a nivel de Costa Rica están como en peligro de extinción, ambas especies. Nos queda el cara blanca y el tití. Y el cara blanca es un primate que incluye más insectos, digamos, más invertebrados en la dieta, pero también una buena parte de la dieta, aproximadamente 40% de la dieta son frutos y otra parte son hojas, pero es más, digamos, omnívoro, puede comer hasta huevos. De todo, sí. Sí. Y también tiene requerimientos espaciales muy amplios y está declarado por la organización, por la Unión Internacional de la Naturaleza como amenazado, y en Costa Rica aparece como en peligro de extinción también. Luego tenemos la especie más amenazada y más rara de ver, no solo en Costa Rica, sino casi en todo el continente, ¿sabe? Que es el mono ardilla, o mono tití, como le llaman algunos, para nosotros Saimiri orstedi, que es una especie que tiene una población estimada entre 1000 individuos, oigan bien, 1000 individuos, para la parte del Pacífico Central, que sería la parte de Manuel Antonio, Parrita. Ahí tenemos una subespecie endémica, solo existe en Costa Rica, que es el Saimiri
Oerstedi citrinellus, que solo existe ahí. Son solo aproximadamente 1000 individuos, aunque esos censos poblacionales son muy antiguos, ya tienen más de 15 Pero años. también hay unos en sur-sur. Y también hay unos en la región de Osa, en el sur del país, separados, ¿no?, por el río Grande de Térraba, que está funcionando como barrera, y esa población se estima en 4000 individuos aproximadamente, pero también está muy desactualizada el censo poblacional. Esta especie tiene requerimientos espaciales muy amplios también, más de 60 hectáreas por grupo, y tiene una dieta omnívora también, pero principalmente son frugívoros. Hace unos meses, Oscar, aproximadamente surgió una publicación interesante sobre un cambio de pigmentación en los monos Congo. Quiero que hablemos sobre eso en el siguiente segmento. Okay. Ya regresamos. El contacto físico entre primates humanos y no humanos puede facilitar la transmisión de enfermedades, en particular aquellas de origen viral. Estamos conversando con el doctor Oscar Chávez Badilla, quien es profesor e investigador de la Escuela de Biología. Oscar, cambios de pigmentación en los monos Congo que se vienen viendo en los últimos 7, 8 años en nuestro país. Coméntenos. Sí, ese es un fenómeno relativamente reciente, o por lo menos hasta 2013 se viene registrando, ¿no? Y consiste en cambios en el patrón de pigmentación normal de la especie. Digamos, en el caso de los monos aulladores nuestros, un individuo normal tiene una pigmentación oscura, marrón oscura, casi negra, y tiene una franja de pelaje, una parte del pelaje en la parte de la espalda, por decirlo de alguna forma, más clara. Y a partir de 2013 comenzaron a aparecer algunos casos aislados de individuos que tenían un patrón de pigmentación muy particular, que consistía en la presencia de anillos anaranjados o rojizos en la cola y las extremidades, principalmente patas, parte de las patas, la parte de abajo de las patas, la parte de arriba, los brazos, y son, digamos, fenotipos que llamamos nosotros únicos, que no son característicos de la especie, y también se reportaron casos similares, pero no iguales, no es exactamente el mismo patrón de pigmentación en Brasil, por ejemplo, en los monos congos, en los monos aulladores de allá, específicamente en Albata guariba clamitans. ¿En Costa Rica es en todo el país o hay ciertas regiones donde se han visto más que en otras? Sí, Gustavo, bueno, esa pregunta todavía no tenemos suficiente evidencia para contestártela así en detalle, pero hasta ahora los registros que tenemos, que son más de 70 desde 2013, indican que la distribución parece comprender todo el país. Tenemos registros para Guanacaste, para diferentes regiones de Guanacaste, principalmente Nicoya, Ostional, para la región de San Carlos, para Heredia, para la región de Osa, donde parece que esos casos son muy abundantes. Solo que hasta la fecha no existe ni un estudio científico en ningún lugar del mundo, incluyendo Costa Rica, sobre la distribución real de ese problema en Costa Rica y en el resto del continente, en el neotrópico. ¿Potenciales causas de esta depigmentación? Las potenciales causas, así, especulando un poco, con base en lo que se ha visto en otros casos similares de cambios en pigmentación en seres humanos y otros mamíferos,
se maneja la hipótesis de que, o la teoría, de que en algunos de esos casos podría estar vinculado a la presencia en el ambiente de ciertos plaguicidas, porque hay una asociación preliminar entre la ubicación de las poblaciones o los grupos de monos aulladores que tienen esa pigmentación anormal con la proximidad de áreas agrícolas extensivas que usan muchos plaguicidas, una cantidad considerable de plaguicidas, como la plantación de piña, de banano, palma africana, solo que es algo preliminar. Recientemente estamos elaborando una propuesta científica para investigar si esa hipótesis es cierta o no. Ya, ¿se ha observado en otros monos que no sea el Congo? ¿Qué cosa? En Costa Rica, el cambio de pigmentación. Curiosamente, bueno, para mí... O en otros animales, sí, no necesariamente primates. Para mí es difícil de explicar en este momento, bueno, para la ciencia en general, por qué afecta solo a monos Congo, a los monos aulladores, siendo que la proximidad es grande con los otros monos que tenemos acá. Hasta la fecha, los únicos registros que existen de ese pigmentación anormal que estamos llamando pigmentación variable de las extremidades, incluye solo los monos araña. Ahora, digo, los monos aulladores. Sí, ¿habrá evidencia, Oscar, cambiando un poquito el tema, porque me quedan 2 minutos? Sí. ¿Habrá evidencia que una pandemia como la que hemos estado viviendo, tipo COVID-19, afecta a estos animales? Sí, ese tema es fascinante, esa pregunta, y preocupante. Recientemente, como es una pandemia tan nueva, ¿sabe? Tenemos que 2 meses, poco más de 2 meses, no existe una constatación de casos de primates silvestres infectados por el COVID-19. Sin embargo, existe una investigación reciente que evalúa la vulnerabilidad de los primates a nivel general al COVID-19 y se encontró que los primates africanos, principalmente los grandes simios, los más emparentados con nosotros, gorilas, chimpancés, orangutanes y diversos primates africanos, tienen exactamente, vea qué interesante, Gustavo, tienen exactamente los mismos receptores en las células pulmonares que utiliza el COVID-19 para adherirse a las células, para las células, ¿no? Entonces las compartimos exactamente esas mismas regiones del receptor que se llama EB2, tenemos, AC2, disculpe. AC2, sí. Son exactamente la misma secuencia de aminoácidos que utilizan los... Entonces, lo que hace suponer de que eventualmente o potencialmente afectaría a ese tipo de primates. Exactamente, entonces los modelos predicen que esos animales podrían tener la misma vulnerabilidad en caso de entrar en contacto con el virus que los seres humanos. Eso desencadenaría una extinción masiva. Tal vez no masiva, pero una extinción de varias especies altamente amenazadas, como los gorilas y chimpancés. O sea, sería una catástrofe para el planeta, y por eso el distanciamiento de los seres humanos de esas poblaciones de primates es prioritario. Importante, sí. Oscar, nos quedamos sin tiempo. Muchísimas gracias. Vamos a tener que hacer otro programa para analizar otros temas relacionados con primates no humanos. Muchísimas gracias. A ustedes. Gracias a todos y todas ustedes. Continúen con la programación de Canal UCR, no sin antes ver nuestra unidad de conceptos. Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos a otro segmento de conceptos. Soy Catalina Lao y voy a definir algunos términos que se usaron durante el programa. Hoy, por ejemplo, nuestro invitado dijo: bueno, es una especie principalmente folívora, pero también consumen mucho fruto cuando hay, y son importantes dispersores también. Folívoro en zoología se refiere a un animal que se alimenta fundamentalmente de hojas.
El invitado hace referencia al principal alimento de los monos congos, el cual consiste en las hojas de los árboles, aunque señala que también pueden consumir algunas frutas. También el doctor nos dijo esto. Algunos casos aislados de individuos que tenían un patrón de pigmentación muy particular. Pigmentación es un sustantivo y hace referencia a la coloración de una parte o zona del cuerpo. Como señala el doctor Chávez, los monos congos están experimentando un cambio en la pigmentación de su pelaje. Esto debido a varios factores ambientales, como es el caso de la presencia de plaguicidas en su hábitat. Bueno, esto fue Conceptos. Los espero el próximo programa de Conciencia para seguir definiendo más palabras. No olviden visitar nuestros canales de Facebook y YouTube. Hasta la próxima.